Muy buenos días. Es un honor para nosotros poder participar en este prestigioso congreso. Esta ponencia ha sido elaborada por Rafael David Plata Ríos y quien les habla, Adriana Poveda Sánchez. El título de la ponencia: la función del revisor fiscal frente a los fraudes en las cooperativas multiactivas de aporte y crédito. El área temática en la que presentamos nuestra ponencia es Administración y Negocios. La institución que representamos es la Corporación Universitaria Minuto de Dios. Basados en la necesidad de mantener el control y la vigilancia en la administración de las empresas, en Colombia se crea la Revisoría Fiscal en 1931, con la Ley 58, siendo el objetivo principal la creación de la Superintendencia de Sociedades Anónimas. Posteriormente, en 1935, se expidió la Ley 73, estableciendo las funciones que se deben cumplir en la revisoría fiscal, que junto al decreto 2373 de 1956, en el mes de septiembre, por primera vez, convirtió en exclusivo al profesional de la contaduría pública. En Colombia, la revisoría fiscal se encuentra en medio de la adaptación, uniéndose a la globalización, jugando un papel fundamental frente a la auditoría y el aseguramiento de la información en las diferentes organizaciones, donde el profesional se expone a situaciones que no están acordes de estas, faltando al código de ética. El sector cooperativo en Colombia presenta una temática amplia. Por lo tanto, en la presente investigación se busca reconocer desde las cooperativas multiactivas cuál es la función real del revisor fiscal, dado que es de especial importancia en el país, a tal punto que una labor eficaz, independiente y objetiva es incentivo para la inversión, el ahorro, el crédito y en general facilitar el dinamismo y el desarrollo económico. Como órgano de fiscalización, la revisoría fiscal está estructurada con el ánimo de dar seguridad a los asociados de las cooperativas sobre el sometimiento de la administración a las normas legales y estatutarias. Sin embargo, muchos creen que los problemas que se vienen presentando con los fraudes son consecuencia del vacío del control. En la práctica, nadie ejerce un verdadero control sobre algunas las cooperativas y sociedades metidas en este negocio. Y en la actualidad existe una falta de claridad en cuanto a las responsabilidades de los revisores fiscales. Por este motivo son cuestionados cuando existe un caso de fraude corporativo. Para ello, es necesario identificar la normatividad vigente y el alcance de las responsabilidades profesionales y éticas de los revisores fiscales. Ante estos casos, y de esta forma prevenir nuestros fraudes dentro del ejercicio de la revisoría fiscal, los entes de control interno y los agentes reguladores que por su labor previenen o corrigen este tipo de eventos desafortunados. Debido a que no se tiene en este momento una cultura de las responsabilidades del sector fiscal en las cooperativas multiactivas, es importante estudiar a detalle las causas para así controlar, medir y evitar los riesgos de fraude. La intención de esta investigación es dar respuesta a la siguiente pregunta: ¿cuál es el papel del revisor fiscal en las cooperativas multiactivas frente a los diversos fraudes presentados en los últimos 10 años en Colombia? Nuestro objetivo general es analizar la gestión de la revisoría fiscal en las cooperativas multiactivas, validando el cumplimiento de la normatividad a partir de los criterios de pertenencia, ética y compromiso. Nuestros objetivos específicos son determinar el papel del revisor fiscal dentro de las cooperativas multiactivas, analizar el proceso que debe realizar el revisor fiscal en las cooperativas multiactivas, identificar algunas problemáticas de la revisoría fiscal en las mismas cooperativas. La presente investigación tiene como un propósito determinar la responsabilidad del profesional en revisoría fiscal ante las diferentes situaciones a las que se enfrenta en el cumplimiento de su labor. Las razones que dan cuenta de este estudio
vienen dadas a que en los últimos años el profesional en mención se ha visto inmerso en distintos escándalos de corrupción, fraudes económicos y contables, resultando la afectación de su credibilidad y la fe pública que sustenta. A través de las diversas investigaciones revisadas, se logró considerar responsable de permitir que estas situaciones se originen y cómo la consecuencia de sus actuaciones afecta al Estado inversionista, asociados y demás terceros. Por lo anteriormente mencionado, nuestro objetivo es dar a conocer las actividades y la importancia del revisor fiscal en las cooperativas multiactivas y realizar un aporte que permita generar bases para dar la solución a los diferentes aspectos negativos que han sido sugeridos durante la labor del revisor fiscal en las cooperativas multiactivas. Nuestra metodología se realizó con un tipo de investigación descriptiva, con enfoque cualitativo. La técnica utilizada fue revisión documental y análisis por medio del focus group. El marco teórico se desarrollaron los conceptos de cooperativa, cooperativa multiactiva, economía solidaria y revisoría fiscal. Vamos a hablar de cooperativa. El concepto de cooperativa surge de muchos años atrás, más sin embargo, para este apartado se enfoca desde la concepción actual en el que se expresa que es una sociedad que tiene diferencias con otros modelos de organización empresariales, en donde la principal corresponde a su composición, siendo esta creada entre personas que desean asociarse entre sí, dando a entender que esta tiene un fin empresarial. Dado lo anterior, se puede mencionar por medio del artículo, ¿sabes qué es y cómo funciona una cooperativa? Que una cooperativa es una empresa formada por personas físicas y jurídicas que se unen de forma voluntaria para satisfacer las necesidades y las aspiraciones económicas, sociales y culturales en común mediante una empresa de propiedad conjunta y de gestión democrática, de lo cual se puede interpretar que a pesar de que no se ve reflejada como una empresa, esta responde a aspiraciones económicas, sociales y culturales. Es importante mencionar que cuando se habla del término cooperativa, este también se debe mirar de forma internacional, para lo cual encontramos al autor José Luis Monzón, quien expresa que las cooperativas establecen un principio de solidaridad diacrónica a través del tiempo, facilitando a las generaciones venideras un fondo de riqueza productiva con el que puedan asegurar una senda de crecimiento sostenido y sostenible, lo cual se puede relacionar con los otros autores, ya que deja claro que es un tipo de organización que busca un progreso económico con el fin de satisfacer necesidades, siendo a su vez sostenible para la sociedad. Por último, podemos reconocer el artículo Organizaciones cooperativas en el contexto del desarrollo local, una aproximación para su estudio, del año 2010, en el que se expresa, según sus autores, que las cooperativas son organizaciones que promueven el desarrollo local, puesto que trabajan para el crecimiento y desarrollo sostenible de las comunidades donde actúa. Cooperativa multiactiva. Encontramos en el texto Rentabilidad de cooperativas multiactivas de Barranquilla, análisis empírico desde la información contable de el año 2019. Se define las cooperativas multiactivas así: es una personería jurídica creada por los asociados para satisfacer las necesidades complejas que tiene ese grupo social a través de distintas actividades empresariales o de distintas empresas. La economía solidaria. Para dar inicio a este concepto, es importante mencionar que la economía social es un conjunto de prácticas que buscan un modo diferente y solidario de hacer economía, permitiendo entender que ésta busca un progreso empresarial y social en común.
Cuando se habla de la economía social, encontramos el artículo sobre el concepto de economía social y solidaria, aproximaciones desde Europa y América Latina, del año 2014, en el que se expresa que la economía social constituye la prolongación de la economía solidaria y la economía solidaria constituye la fuerza de regeneración y generación de la economía social. Es por ello por lo que cuando hablamos de economía social, se debe tener presente que esta va de la mano de la economía solidaria, pero también encontramos que esta se define desde el autor José Luis Coragio en 2011 como economía social cuando supera el cooperativismo, en defensa de intereses particulares, poniendo sus recursos y capacidades a servicio del desarrollo del emprendimiento que permiten el avance de esta. También se encontró que la economía solidaria, definida por Federico Ancil en el año 2013, define esta como un conjunto de agentes que se organizan en forma de asociaciones, fundaciones mutuales y cooperativas en las que prima el interés general por sobre el particular. Es allí donde se encuentra que la economía solidaria no solo se basa en el tema del cooperativismo, sino que a su vez va de la mano de la creación de emprendimientos que permiten el crecimiento de las empresas. Revisoría fiscal. Hemos identificado varios significados de la revisoría fiscal, desde distintas perspectivas teórico-conceptuales, a partir de la lectura de varios investigadores que nos permitirán la claridad de este. Es importante decir que la revisoría fiscal es un órgano de fiscalización que está sujeto a una normatividad de auditoría que generalmente es aceptada para dictaminar los estados financieros de una empresa u organización que genera recursos financieros. Teniendo en cuenta lo anterior, Jairo Emiro Cuenu Cabeza, en su texto Reflexión sobre la revisoría fiscal desde la sociología fenomenológica de Alfred Schultz del 2014, nos plantea su accionar, las cuales se aceptan por parte de los contadores públicos en Colombia, bajo el artículo 207 y 205 del Código de Comercio de Colombia. No obstante, es importante decir que la revisoría fiscal es un tema amplio al momento de ser investigado desde las ciencias económicas, ya que permite dar una de las líneas de trabajo profesional dentro de las empresas, organizaciones y entre estas a las cooperativas. A su vez encontramos en el artículo Importancia de la revisoría fiscal en las cooperativas de transportadores en Barranquilla de los autores Chili García Barraza y María Elena Pacheco Marenco. Coinciden la revisoría fiscal como un órgano de control y como un propio nombre, y como su propio nombre lo indica, también de fiscalización y vigilancia. Es por lo que cuando se habla de la revisoría fiscal, se denota que esta tiene un valor importante tanto a nivel interno como externo de las empresas, organizaciones y demás organismos económicos que requieren de esta para saber cómo es su progreso económico. Pero también encontramos que la revisoría fiscal es una institución de carácter social, que se deriva el ejercicio del revisor fiscal que tiene la responsabilidad de proporcionar la información razonable de interés privado y público, queriéndose dar a entender que esta no solo se desarrolla desde los entes privados, sino que se da cuenta de los procesos públicos del Estado. Dado lo anterior, se puede decir por otros autores de investigación que la revisoría fiscal se basa en otros modelos, auditoría, control fiscal, etcétera, lo que obstaculiza los servicios de la revisoría fiscal. Como consecuencia, es común encontrar afirmaciones que ponen en tela de juicio una diferenciación específica entre revisoría fiscal, auditorías y control fiscal, donde más allá de la revisoría se dan procesos alternos a esta que le dan un poco de sentido, pero hacen que el camino sea complejo. Es así como podemos tener presente el texto de Barrios Villafañe y Castillo de 2017, Revisoría Fiscal y Sostenibilidad Empresarial en Colombia, en el que se hace mención de que la revisoría fiscal está ligada a una serie de principios que rodean su ejercicio, los cuales se direccionan hacia una labor continua, constante e íntegra, dando a entender que este es un proceso de gran importancia dentro de las empresas y organizaciones
para que éstas cumplan con los términos legales y éticos de los profesionales. Finalmente, el artículo 10 de la Ley 43 de 1990 en Colombia reza que la institución de la revisoría fiscal es uno de los instrumentos a través de los cuales se ejerce la inspección y vigilancia de las organizaciones solidarias. Ha recibido la delegación de funciones propias del Estado, como las de velar por el cumplimiento de las leyes y acuerdos entre los particulares a través de los estatutos sociales o decisiones de los órganos de administración y dar fe pública, lo cual significa, entre otros, que su firma hará presumir legalmente, salvo prueba de lo contrario, que el acto respectivo se ajusta a los requisitos legales. Se presumirá además que los saldos han sido formados y tomados fielmente de los libros, que estos se adjuntan a las normas legales y que las cifras registradas en ellos reflejan en forma fidedigna lo correspondiente a la situación financiera de la fecha del balance. Se puede reflexionar que es importante que desde la academia se haga un énfasis en la normatividad de la revisoría fiscal en las cooperativas multiactivas, para que los profesionales puedan tener un mejor accionar frente a estas y no se incurra al fraude, el cual pone entredicho el accionar profesional. Bueno, ya como resultados, observamos que en la figura 1, labores del revisor fiscal en cooperativas multiactivas, de acuerdo a las personas entrevistadas, el 67% del total consideran que las labores del revisor fiscal en la cooperativa multiactiva están enfocadas principalmente a las normativas emitidas por la ley, pero el restante 37% realiza actividades tales como responder peticiones a los asociados. ¿Qué hace falta al revisor fiscal para evitar los casos de fraude? En la entrevista con los revisores fiscales, ellos consideran que para prevenir el fraude en las cooperativas se debe realizar algunas revisiones y mejoras que faciliten la ejecutación de sus actividades. En la figura 3 se tiene autonomía al ejercer la revisoría fiscal, pues se tiene como respuesta generalizada de los entrevistados el hecho de la presentación del poder en una concentración indebida, en donde los gerentes o los directivos se pueden convertir en un problema a la hora de aplicar los procesos de auditoría. En la figura 4, ¿cuáles son las debilidades y riesgos en la revisoría fiscal? Se identifica que la ética profesional representa un alto porcentaje al colocar como prioridad el enriquecimiento con el menor esfuerzo unido de una dirección con intereses propios. Como conclusiones observamos que a los revisores fiscales se les considera un profesional en quiz constante. Esto quiere decir que siempre estará siendo evaluado desde el portero del edificio quien pregunta en cuánto está el salario mínimo hasta la junta directiva en donde llega una serie de cuestionamientos. Por lo tanto, tiene que dar una solución oportuna, apropiándose en dictaminar, desarrollando matrices, capacitándose para generar un valor adicional integrado a las funciones. Actualmente el revisor fiscal y bajo la época de la pandemia se tiene que proyectar en varios aspectos, capacitándose en temas tales como contratación, temas laborales, por cuanto todo lo tiene que responder el revisor fiscal. Nunca debe dejar de actualizarse, tener manejo de redes sociales, herramientas tecnológicas para manejar conceptos y conocimientos de muchos sectores. Deben ser personas inquietas en el conocimiento. La revisoría fiscal es el eje que conoce un poco de todas las áreas de la compañía. Se debe brindar un acompañamiento a la empresa con la que se comprometió, inclusive conociendo la parte legal, la normatividad y sin duda alguna el conocer el código de ética, el cual cuando sea vulnerado es mejor dar un paso al costado y no prestarse a cometer dichos ilícitos. Agradecemos mucho la invitación a este congreso y les deseamos un excelente día. Mil gracias.